Bienvenidos a todolaptops.com.mx. Hoy vamos a hacer un vídeo, vamos a hablar un poco acerca de lo que es resonancia de un circuito LC, o lo que es lo mismo inductivo y capacitivo. Estos circuitos se usan mucho en osciladores, en filtros, en entonadores, en sintetizadores, en mixers de radiocomunicaciones, ¿no? La resonancia en un circuito en serie, como vemos aquí, sería un corto ideal. Si es ideal, sería un corto. Y en un circuito paralelo sería un abierto, si fuera ideal. Pero como vamos a ver aquí, en realidad no es así. No vamos a tener unos problemas para poder diseñar un circuito, por la razón de que no es exactamente un abierto ni un corto. Vamos a explicar por qué. Aquí tenemos varias fórmulas, que es como se calcula. Por ejemplo, X es esto es la reactancia del inductor y la reactancia del capacitor. La reactancia es como si dijéramos la resistencia de AC que tienen esos componentes pasivos, ¿no? Podemos, como vemos aquí, en esta fórmula aquí, por ejemplo, esta fórmula nos indica para hallar la inductancia. Si tenemos la frecuencia y tenemos la capacitancia del circuito, podemos hallar la inductancia. Aquí la capacitancia, si tenemos esto es 39.48, son 2 pi al cuadrado. Si tenemos la frecuencia y la inductancia, podemos hallar la capacitancia. Y si queremos saber la frecuencia de resonancia, teniendo estos dos valores podemos hallar. Teniendo dos valores podemos hallar el tercero. Lo que pasa aquí, todos los componentes estos, como un capacitor o un inductor, tienen lo que le llaman, son parasíticos. Por ejemplo, un simple cable tiene inductancia, y a mayor longitud la inductancia del cable va a aumentar. Siempre es directamente proporcional a la frecuencia. Y el cable de inductor también tiene resistividad, no podemos llamarle resistencia, pero en realidad es resistividad, también resiste a la corriente. También vemos aquí parasíticos, como podemos tener cables, terminaciones, el efecto de piel o el skin effect, y soldadores también es un parasítico. Ahorita vamos a explicar por qué. Por ejemplo, lo que se llama skin effect es cuando tienes un inductor cuando el skin effect es cuando tienes un cable y estás pasando frecuencia AC por ese cable. El skin effect lo que dice es que la corriente se carga alrededor, es como una piel alrededor del conductor, afuera del alambre o del cable. También pasa en las pistas de un circuito. Cuando tú mandas a ciertas frecuencias ya altas, lo que tienes es el efecto skin, el efecto de piel. Eso lo que hace es que hace el cable que sea como más delgado. Hay libros escritos acerca de esto, pueden checar, ¿no?, lo que hace el skin effect en el cable. Lo que pasa es que en el centro del cable alrededor del cable pasan unas corrientes de alta frecuencia, y la parte del cable se hace lo que es más, el diámetro o la parte central del cable se hace más chica por esa resistencia que está alrededor del cable. Entonces eso va a crear más resistencia en el centro del conductor del cable, y es donde, cuando más alta frecuencia y más longitud de cable, entonces va a haber más efecto de piel o skin effect. Y si la frecuencia sube más, como ya dijimos, es directamente proporcional, vamos a tener más problemas del skin effect, ¿no? También los insoladores no son perfectos, tan perfectos como digamos, también tienen pérdida, y es dependiente también de la frecuencia. Siempre a más alta frecuencia vamos a tener bastantes problemas, ¿no? También en un capacitor, por ejemplo, los platos y los alambres, los cables que están conectados al capacitor también crean resistividad, y es inductivo y resistivo. También la resistencia DC del cable, y también el efecto de skin effect nos va a crear problemas en el capacitor también, porque tiene partes metálicas. Si la frecuencia va para arriba, aquí vemos, la frecuencia va para arriba, la capacitive reactance va a ir para abajo, y la inductancia capacitiva va a ir para arriba. Eso es relacionado con la frecuencia. También, por ejemplo, en un inductor, las vueltas del inductor, entre las vueltas, como hay un espacio ahí,
es como si fuera un capacitor, también nos va a dar intercapacitancia entre ellas. También la resistencia y el skin effect también nos va a dar la pérdida, igual que en un capacitor. También los inductores tienen lo que se llama el factor Q o factor de calidad, que nos dice qué tan bueno es el inductor. Q es un ratio entre capacitive inductancia y la resistencia en serie. Si la resistencia es más bajo, el Q va a ser mejor, va a ser un inductor de mejor valor. Cuando estamos diseñando un circuito, eso podemos checar. Hay medidores, como en uno de mis vídeos yo chequé un medidor LCR que también nos indica la Q de un inductor, y ya sabiendo la Q también podemos ayudarnos para diseñar el circuito mejor. Por ejemplo, para reducir la capacitancia del interior de las vueltas del inductor se reducen las vueltas. Aquí podemos reducir las vueltas del inductor si le metemos un ferrito o un hierro al inductor. Vamos a reducir las vueltas y ya vamos a perder algunas de los parasíticos de las vueltas, pero también el ferrito o el metal que le metamos aquí al inductor en medio, ese también tiene pérdidas, ¿no? Añade otras pérdidas que también son dependientes a la frecuencia y a la corriente del resistor de en paralelo, que es un resistor en paralelo en el inductor. Un inductor, en realidad lo que se va a hacer este circuito, como dijimos, tiene la resistencia del cable, el inductor en sí aquí está, y tiene una capacitance de las vueltas. Siempre va a tener algunas vueltas el inductor, aunque pongamos un ferrito va a tener vueltas, y hay una capacitancia ahí que va a estar en paralelo con el inductor y con el resistor de serie, que va a ser del cable del inductor. Y esto es la resistencia de los rollos. Los rollos también en sí tienen resistencia. ¿Okay? Como dijimos, el ferrite va a reducir los turns, pero no lo va a quitar del todo. Y un capacitor va a ser algo así. Como tenemos la resistencia en serie de las patas del capacitor y de los platos y todo eso, la parte inductiva del capacitor, y luego vamos a tener la resistencia en paralelo, que serían de los platos del capacitor y todo eso. ¿Okay? Y aquí teníamos, entonces, más bien un capacitor a ciertas frecuencias va a ser más inductivo, y un inductor a ciertas frecuencias va a ser más capacitivo. Aquí vamos a hacer un chequeo en un analizador de redes vectorial. Aquí hice yo puse un capacitor aquí en un conector para ver más o menos qué es lo que nos va a indicar aquí voy a quitar la pizarra y a mover la cámara. Vamos a ver qué nos va a indicar aquí el analizador de redes, diferentes frecuencias. Voy a acercar esto. Okay. Aquí vemos, este es un simple capacitor. Vamos a poner en formato Smith y vamos a ver cómo nos va a indicar aquí cómo actúa el capacitor a diferentes frecuencias. Vamos a insertar aquí esto. Vamos a poner el capacitor a ver cómo actúa. Estamos empezando la frecuencia a 300 kHz y 3 GHz, que es lo máximo que nos da este. Vamos a ver el capacitor cómo está actuando. Aquí, como podemos ver, por ejemplo aquí, vemos que aquí es la carga de 50 ohms perfecta, y aquí vemos como esta parte de aquí es capacitiva. El capacitor en esta frecuencia, si da un marcador aquí, aquí tenemos un marcador. El capacitor en esta frecuencia donde está la flechita del marcador, todas estas frecuencias de aquí hasta aquí, está actuando como un capacitor. También si vamos a estas frecuencias más bajas, también aquí también está actuando como un capacitor. ¿No? Entonces esta área de aquí, lo que son de aquí a aquí, actúa como un capacitor, y cuando vamos a estas frecuencias de aquí ya está actuando como un inductor. Esta parte del Smith chart, de la cartografía Smith, es inductiva y esta parte es capacitativa. Entonces aquí en estas frecuencias vemos que el capacitor está actuando más bien como un inductor, no es muy bueno que lo usemos aquí. Y en estas frecuencias de aquí abajo, estas frecuencias, aquí como vemos el marcador, sería mejor para usar el capacitor, es más capacitativo a esas frecuencias.
sobre todo a estas de aquí más. Estas de afuera sería la frecuencia ideal que este capacitor podría trabajar y sería más capacitativo. Si lo vamos a usar en un filtro o algo, queremos que esté el filtro, un filtro de bajo paso o de alto paso, de reject, un reject pass filtro, podemos usarlo a estas frecuencias y vemos que sí va a ser un capacitor como debe de ser. Prácticamente es una introducción de lo que es resonancia y cómo se puede checar un capacitor para ver la frecuencia operativa. También hay un medidor que se llama Deep Meter, DIP. Es un aparato muy antiguo que también te puede indicar cómo checar la frecuencia operativa de un capacitor y de un inductor. Tiene una bobinita y se le mete el capacitor al inductor y ahí te dice más o menos en qué frecuencia ese capacitor es un capacitor y en qué frecuencia ese capacitor es un inductor, o ese inductor en qué frecuencia es un inductor y en qué frecuencia se hace capacitativo. Eso es lo que pasa. Un capacitor y un inductor no siempre son eso, dependiendo de las frecuencias que lo vamos a operar, nos van a actuar de diferentes maneras. Bueno, eso es todo por hoy.